Buenos días. Hoy domingo 11 de julio llevamos a cabo nuestra celebración eucarística desde el santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en San Luis Potosí, en México. Celebra el Padre Joaquín Frausto Nájera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Muy buenos días. Nos disponemos para participar en esta celebración eucarística, pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cantamos nuestro himno de gloria.
Pedimos en esta celebración eucarística por cada uno de ustedes, pedimos por sus familias, por sus familiares enfermos. Pedimos por los bienhechores de nuestra comunidad del Perpetuo Socorro, por las familias García Robledo, Martínez Gordoa, Aguilar Ortiz, Aguilar Guerrero y Pedrosa Martínez, por las necesidades de Yolanda Hernández Acosta, José Leopoldo Quintanar, Crisanta Martínez, María de los Ángeles y Regina Chávez, Tula Montelongo Coronado. Pedimos por el cumpleaños de Maite López y su familia, por la salud de Moisés Lara Sustaita, por el eterno descanso de Luciano Frausto, María de los Ángeles Hernández García, Juan Ontivero Sandoval, Angelina Berrones. Pedimos por las ánimas del purgatorio. Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos podemos sentar, vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Amós. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amós: vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Palabra de Dios. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no les reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Nos sentamos un momento. Después de nuestra jornada de trabajo de esta semana que hemos terminado y llegamos a este día, domingo, día en que nos damos la oportunidad de venir a la casa de Dios, de agradecerle también por las bendiciones que nos ha concedido, pero también donde tenemos esta oportunidad de seguir haciendo nuestra súplica ante el Padre. Nuestra súplica en el sentido de, pues siempre vamos a tener esas inquietudes en nuestra mente, en nuestro corazón. Tenemos algún familiar enfermo, vivimos alguna situación económica muy particular, a veces difícil. Y bueno, pues hacemos nuestra súplica pidiéndole al Señor que nos siga llenando de esperanza y sigamos esmerándonos en nuestro trabajo, en nuestra vocación. La liturgia que hemos escuchado, las lecturas de este domingo, totalmente vocacionales. Por ejemplo, en la primera lectura nos narra la elección del profeta Amós, quien fue un sencillo pastor
y cultivador de higos. El Señor lo sacó de entre los rebaños y lo mandó a predicar, al igual que llamó a David y lo ungió rey de su pueblo. Y el Evangelio comienza con las palabras: en aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los envió de 2 en 2 a predicar. Pero ¿cuál fue realmente la intención de Jesús al enviar a sus discípulos a prolongar su tarea evangelizadora? Este relato de Marcos deja claro que solo Jesús es la fuente, el inspirador y el modelo de esa acción evangelizadora de sus seguidores. Por lo tanto, este grupo de discípulos actuarán con autoridad. No harán nada en nombre propio. Ellos son enviados de Jesús. No se predicarán a sí mismos, solo anunciarán su evangelio. A veces decimos y usamos la expresión que en nuestras iglesias hace falta fomentar la nueva evangelización. Pero ¿qué hay que hacer? ¿A quién le corresponde eso? ¿Solamente a algunos o nos corresponde a todos? La única manera de impulsar una nueva evangelización es purificar e intensificar esta unión con Jesús. No habrá nueva evangelización, desde luego, si no hay nuevos evangelizadores. Y no habrá nuevos evangelizadores si no hay un contacto vivo y cercano con Jesús. Sin Él podríamos hacer muchísimas cosas, pero no anunciar su espíritu en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Al enviarlos, Jesús no deja a sus discípulos abandonados a sus solas fuerzas. Él les da autoridad, pero esa autoridad que no es un poder para controlar, para gobernar o dominar a los demás, sino su fuerza para expulsar espíritus inmundos, liberando a las personas de lo que los esclaviza, de lo que los oprime, de lo que deshumaniza a las personas y a la sociedad. Los discípulos saben muy bien qué es lo que les ha encargado Jesús. Y para colaborar en su proyecto del reino de Dios y prolongar su misión, es necesario cuidar un estilo de vida. Por eso, si no es así, podrán hacer muchas cosas, pero no podrán introducir en el mundo esa propuesta que anunciaba Jesús. Marcos nos recuerda algunas recomendaciones, destacamos algunas. En primer lugar, según Marcos, al enviarlos Jesús, les da autoridad sobre los espíritus inmundos. Y decíamos, no les da poder sobre las personas, con todos aquellos que irán encontrándose en el camino. Tampoco Él ha utilizado su poder simplemente para sacar ventaja. Jesús está pensando en un mundo más sano, liberado de las fuerzas malignas que esclavizan. Por lo tanto, eso tendrán que hacer sus discípulos, introducir con las personas esa fuerza salvadora. Les dicen que llevarán solo bastón y sandalias, es decir, Jesús se imagina este grupo de discípulos como caminantes, no se los imagina instalados, siempre de camino, no atados a nada ni a nadie, solo con lo necesario. Con esa agilidad que tenía Jesús para hacerse presente allí donde la gente lo necesitaba. No llevarán ni pan, ni alforja, ni dinero. Es decir,
No han de vivir obsesionados por su propia seguridad. Llevan consigo algo más importante, que es el Espíritu de Jesús, su palabra y su autoridad para humanizar la vida de las personas. No sea que un día se olviden de los pobres y vivan encerrados en su propio bienestar. Tampoco llevarán túnica de repuesto. Vestirán con la sencillez de los pobres. No llevarán vestidura sagrada como los sacerdotes de los templos. Tampoco vestirán como el bautista en la soledad del desierto. Serán profetas en medio de la gente. Su vida será signo de la cercanía de Dios a todos, sobre todo a los más necesitados. ¿A qué nos invita el texto que hoy hemos escuchado? Este es el envío que hace Jesús a este grupo de discípulos. Pero ¿qué tiene que ver este texto con nuestra vida? Actualmente se sigue presentando ese reto de ser evangelizadores, de anunciar la buena nueva, y todos nos hemos dado cuenta que el reto más grande comienza en nuestro hogar. Allí es donde nos envía también el Señor a anunciar la buena nueva. Con nuestros hermanos, quienes tienen hijos saben que los hijos menores tienen una gran resistencia a la cuestión de la religión o de la fe, y que en muchos momentos también en nuestras familias pues vamos olvidando la práctica de la oración. Ahí estamos siendo enviados también a anunciar la buena nueva del Señor. Y ser misioneros siempre nos imaginamos ir a otras tierras, lugares lejanos, pero el lugar de misión muchas veces lo tenemos frente a nosotros. Hoy pues nos sentimos también así enviados. Como cristianos somos misioneros. Ese tesoro inmenso que hemos recibido, la luz de Cristo y de su Evangelio, es para comunicarlo a todos, hombres y mujeres. Y como el Señor nos indica también en otro momento, cada cristiano debe convertirse en sal de la tierra, en luz del mundo y en levadura de la masa. Que el Señor nos conceda pues ser valientes en este envío que hace a cada uno de nosotros, pero sobre todo sentirnos con esa tarea de ser sal de la tierra, de ser luz del mundo y levadura de la masa, levadura de nuestra sociedad, de nuestro mundo. Que el Señor los siga bendiciendo a cada uno de ustedes, bendiga su servicio, bendiga su vocación y que sigamos siendo enviados y anunciadores de la buena nueva del Señor. Nos ponemos de pie. Hacemos juntos nuestra profesión de fe y decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Que nuestras oraciones lleguen, hermanos, a la presencia del Señor, y que nuestros ruegos sean escuchados por aquel que escruta el corazón de todos. Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. Pidamos la sabiduría del Hijo de Dios, para quienes proclaman con fidelidad la palabra divina, y para todos los ministros que sirven a la Iglesia. Oremos. Padre, escúchanos. Por Israel, el pueblo de la antigua alianza, por los cristianos separados de la Iglesia católica y apostólica, y por quienes no conocen al Dios verdadero, invoquemos al Señor dueño de toda verdad. Oremos. Padre, escúchanos. Por los abogados mexicanos, que ejercen su profesión buscando el bien y la justicia, pidamos la abundancia de las bendiciones de Dios, y por los que no, también oremos. Padre, escúchanos. Pidamos un espíritu bien dispuesto para los niños y jóvenes que inician sus vacaciones y participan en las actividades de verano que organiza la Iglesia. Oremos. Padre, escúchanos. Por quienes viven lejos de su casa, por los encarcelados, por los débiles y oprimidos, y por los justos que sufren persecución, oremos. Padre, escúchanos. Invoquemos con fe y devoción al Señor de la gloria por la paz y felicidad de los que ahora están aquí, huéspedes de la casa del Señor. Oremos. Padre, escúchanos. En silencio, cada uno de nosotros le presenta a Dios su súplica. Padre de bondad y de misericordia, escucha las súplicas que te presentamos en este día. Atiéndelas por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar, presentamos nuestras ofrendas. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna, y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por sabernos hijos de Dios, nos atrevemos a decir cantando. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Nos damos un signo de paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para la comunión vamos a hacer una fila de este lado, este pasillo lateral derecho y la otra en lateral izquierdo de favor.
Nos encomendamos a nuestra Madre María, decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Inclinamos la cabeza para recibir la bendición. Que Dios Todopoderoso los bendiga con su misericordia y les conceda la sabiduría que salva. Decimos amén. Que aumente siempre en ustedes la fe y los haga perseverar en las buenas obras. Amén. Que enderece hacia sí los pasos de ustedes y les muestre el camino del amor y de la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza, podemos ir en paz. En la puerta se encuentra María Elena, que es la secretaria de aquí de nuestra iglesia, ofreciendo los boletos de Cáritas. Si alguien desea cooperar, pues ahí con ella se puede dirigir. Que tengan bonito domingo.